Una de las descripciones más ignoradas, malentendidas, quizá es el término de esclavo. En este caso vamos a considerar, hermanos, lo que la Escritura nos habla acerca de el esclavo de Cristo. Y encontramos nosotros muchos nombres que describen para aquellos que están en Cristo. Muchos de ellos, de esos términos, ya los conocemos. Comparto algunos con ustedes: discípulos, cristianos, creyentes, redimidos, elegidos, ovejas, salvos, soldados de Cristo, piedras vivas, familia de Dios, sacerdotes, hijos de Dios. Todos estos términos los hemos escuchado, los hemos estudiado, y cada uno de ellos describen a aquel que está en Cristo. Pero pocas veces usamos este término de esclavo o esclavo de Cristo. Este término de esclavo, ¿qué representaba en la historia? Pues representaba que era una persona que no tenía libertad, que no tenía ningún derecho. Era también una persona que no tenía dinero, no era ciudadano, no podía comprar algún terreno, no podía tampoco dar testimonio en corte. Pocos derechos, o por decir ningún derecho, tenía un esclavo. En muchos de los casos, el esclavo era un sinónimo de maltrato, de abuso, de algo muy terrible que le pasaba a la persona. Aún se consideraban los esclavos como una propiedad. De ahí hemos oído mucho de esto en la historia. Pero esta palabra esclavo aparece en la Escritura muchas veces para describir a aquel que está en Cristo. De hecho, 131 veces aparece en el Nuevo Testamento. Pero no aparece como esta palabra que leemos aquí, esclavo, aparece como la palabra siervo. Pero yo creo que siervo no da la verdadera definición, ¿verdad?, como la palabra esclavo. Realmente esta palabra se deriva de la palabra griega doulos, ¿verdad? Y doulos significa ser propiedad, significa pertenecer a alguien. Y yo creo que esta es la mejor descripción que puede haber del cristiano, porque siervo como que escoge, como que puede decidir, pero el esclavo no. El esclavo pertenece, es propiedad. Y cuando tenemos esta mentalidad y entendemos este fundamento acerca de nuestra relación, realmente podemos entender quién es nuestro amo, a quién pertenecemos. Y a quién pertenecemos es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. La Escritura a través de ella nos enseña y habla. Por ejemplo, ahí en Romanos 1:1 dice Pablo, nótense cómo se introduce Pablo, siervo de Jesucristo. Pero esta palabra siervo ahí es doulos, ¿verdad? Está diciendo realmente esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Comparto algunos otros. Casi siempre en algunas de sus cartas, en su salutación, vemos esta descripción: Pablo y Timoteo. Entonces, no nomás incluye él, sino también incluye a Timoteo, y dice ahí, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Realmente está usando el término esclavo. Colosenses capítulo 4, verso 12, dice de la siguiente manera: les manda saludos a Epafras, dice un siervo de Cristo. Entonces no únicamente se describe él, se describe también Timoteo, pero dice Epafras también es esclavo de Cristo Jesús. Pedro mismo usa este término. 1 Pedro capítulo 2, verso 16, dice: como libres, pero no los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino siervos de Dios. Y aquí empezamos a leer esta mentalidad del esclavo, de que pertenece, es propiedad, dice Pedro, es esclavo
de Dios. Mismo Santiago, hermano de Jesús, me llama la atención que no se describe él como hermano de Cristo, sino se describe a él como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esclavo está diciendo. Y hay muchos otros textos que enseñan precisamente esto. Si tuviéramos tiempo, pasaríamos más tiempo hablando de estos textos, pero quisiera considerar con ustedes, hermanos, qué es lo que quiere decir esclavo. De cómo la Escritura nos presenta este término, que debe de ser un término el cual pues debemos de aceptar, ¿verdad? De aceptar y de realmente identificarnos con él, porque esta es la verdadera descripción del cristiano. Esta es una de las verdaderas descripciones que representa a cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y la primera cosa que quiero compartir con ustedes es que nosotros venimos a ser esclavos por decisión propia. Nosotros escogemos este camino. Nosotros escogemos tener un amo y que Dios y Jesucristo sea ese que reine en nosotros. Por eso usa el apóstol Pablo precisamente este lenguaje ahí en Romanos capítulo 6, hablando con la iglesia y con los nuevos cristianos y diciéndoles: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice ahí, y nótense el lenguaje que usa: de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, no domine, ¿verdad? No controle, porque el pecado puede esclavizar a la persona, puede esclavizar al que no es de Dios. Dios, por supuesto, no esclaviza a nadie. Dios no secuestra a nadie. Dios no nos fuerza a hacer su voluntad. Cada uno de nosotros aceptamos servir a Dios. Cada uno de nosotros aceptamos ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí de la siguiente manera el apóstol Pablo, ahí en los Romanos, y todo esto nos enseña precisamente esta descripción de ser esclavos. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros. Dice ahí, en otras palabras, hay elección, hay decisión. Yo decido, yo me presento delante de Dios, ¿verdad? Porque yo lo escojo servir. Mismos a Dios como vivos entre muertos, y vuestros miembros a Dios, dice ahí, como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Dice: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y todo esto es lenguaje que usa el apóstol Pablo, es describiendo cómo nosotros voluntariamente nos entregamos a Dios. Cómo nosotros aceptamos que Dios sea mi amo, que Dios sea el que yo sirvo, y ya no el pecado. Ya no soy esclavo de Satanás, sino ahora soy esclavo de Jesucristo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento muy paralelo a esto, ahí en Éxodo. Vayan conmigo a Éxodo rápidamente. Éxodo capítulo 21. En los tiempos antiguos había leyes en las cuales una persona que debía dinero tenía que pagar. Y si no podía pagar, lo que sucedía es que se hacía siervo o esclavo de alguien más, de aquel que le debía esa deuda. Pero en el capítulo 21 dice de la siguiente manera, y vamos a leer el verso 1 en adelante. En este capítulo 21 habla de las leyes, ¿verdad?, sobre los esclavos, como dice el encabezado. Y entrando el verso 1 dice de la siguiente manera: estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Nuestro Dios estaba protegiendo a los más débiles, aquellos que estaban esclavizados, y después de un tiempo, después de 6 años, ¿verdad?, ellos podían salir libres, ¿verdad?, para que no permanecieran siendo esclavos toda su vida. Y dice verso 3: si entró solo,
Solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos, hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta del poste, y su amo le orará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Ahí está hablando, será su esclavo para siempre. Y hermanos, esto es lo que sucede de la misma manera con el cristiano, con el Hijo de Dios, que nosotros hemos escogido, ¿verdad? Hemos escogido nuestro amo, ¿verdad? Y amamos a nuestro Dios de tal manera, así como el esclavo en aquel entonces ama a su amo, que decidimos no irnos, ¿verdad? Decidimos mantener esa relación con nuestro amo, de manera que somos ahora esclavos de Cristo, pero lo hacemos por elección. Así como en el Antiguo Testamento ese esclavo tenía la opción de irse, de salir libre, bueno, pero nosotros no, porque amamos a nuestro Dios, porque sabemos que en Él hemos encontrado realmente la libertad, en nuestro nuevo amo. Y otra de las razones que nosotros venimos a Él es porque pues, nos ha libertado. Dice ahí, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Dice, no, estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera, porque sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Entonces, ¿qué sucede? De que nos damos cuenta de que si no somos esclavos de Cristo, entonces soy esclavo de Satanás, soy esclavo del pecado, y preferimos un amo que realmente nos ama, un amo que realmente ve por nosotros, y por eso le servimos por elección. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros alejamos, ¿verdad? Precisamente del pecado, pero gracias a Dios dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y ahí usa esa palabra doulos también, siervos de la justicia, esclavos de justicia. Entonces nosotros escogemos un camino justo, un camino que es mejor para nosotros que vivir sirviendo al pecado. Dice de la siguiente manera el verso 19: hablo como humano, vuestra humana debilidad, así es que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentaos vuestros miembros para servir a la justicia. Y de esa manera empieza nuestra relación con Dios, entendiendo que ahora yo tengo un nuevo amo, que Dios le pertenezco, y por lo tanto yo le sirvo de esa manera, y me presento ante Él con mis miembros, me presento ante Él ofreciendo sacrificios, porque ahora tengo un nuevo dueño. Pero únicamente lo hacemos por decisión propia, sino entendemos que hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Hemos sido comprados con un precio. Antes, en la historia, el esclavo era comprado con dinero, con plata, con oro, con algo físico. Pero esos tiempos terminaron. Espiritualmente, hermanos, nosotros ahora hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Y dice ahí el Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice también la Escritura ahí en Hechos capítulo 20, verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, hablando a los ancianos. Pero añade ahí Lucas, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Jesucristo pagó el precio
por cada uno de nosotros. Un precio muy alto, un precio que era sangre. Sabiendo que fuisteis rescatados, usa ese término, si nótense cómo rescatar, comprados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, dice Pedro, como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el antiguo tiempo los israelitas fueron esclavos. Si se acuerdan del periodo de la esclavitud, ellos fueron esclavos y fueron rescatados también por nuestro Dios. Bueno, de la misma manera, nosotros ahora también somos rescatados, pero ahora por Cristo. Y somos comprados con la sangre preciosa, con un precio muy alto, por un precio muy alto. Y si fuimos comprados, entendemos que ahora tenemos un dueño, pertenecemos. No somos siervos por decir, no somos nosotros por decisión propia de que podemos hacer lo que queremos, porque Jesús es mi dueño. Yo le pertenezco. Y esta es la idea que nos presenta la Escritura a través de este término. Dice ahí 1 Corintios capítulo 6, verso 19 de la siguiente manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice, el cual tenéis de Dios, y dice ahí, y que no sois vuestros? No pertenece, nosotros no decidimos. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, dice ahí una vez más. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No únicamente entendemos que Dios es nuestro creador, pero que Él nos compró. Que ahora Dios pagó el precio por mí, por ti. Un siervo hasta cierto punto puede escoger. Un siervo hasta cierto punto puede decidir. Un siervo puede recibir quizá un salario, pero un esclavo no. Un esclavo está totalmente entregado. Entonces esta es la idea que se nos presenta de obedecer completamente, de entregarnos en todo momento. Y ahí en Timoteo, vayan más adelante, vamos a Timoteo capítulo 2. Somos posesión de Él, somos su propiedad. Perdón, va a ser Tito capítulo 2, verso 13 y 14 de la siguiente manera: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces somos propiedad, pertenecemos, y esto es algo que se enfatiza a través de esta lectura. También vamos a 1 Pedro, fíjense lo que dice el apóstol Pedro acerca de esto. 1 Pedro capítulo 2 y versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Jesús es mi dueño, ahora yo le pertenezco, ahora yo soy esclavo de Él. Y cuando tenemos eso en la mente, entendemos de que tenemos que presentarnos ante Él, presentar todo nuestro ser, todos nuestros miembros, toda mi atención pertenece a mi Dios. Y esa es la idea detrás del esclavo. Pero algo muy bonito sucede en todo esto, hermanos.
de que, bueno, porque el término esclavo en ocasiones, como decía, es malentendido porque hay como un pensamiento negativo hacia el esclavo. Pero algo muy hermoso que sucede es que nosotros realmente somos libres, esclavos, pero libres. Y esta idea es muy hermosa, ¿verdad? Porque dice ahí el apóstol Pedro que ahora nosotros, ¿verdad?, tenemos esa libertad para servir a nuestro Dios, para servir nuestro verdadero propósito en esta vida. Dice, como libres, pero no como los que tienen libertad y pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios, dice ahí Pedro. Entonces esta libertad que tenemos en Cristo realmente nos guía al verdadero propósito que tenemos, a nuestra verdadera existencia. ¿Para qué nos creó Dios? Bueno, Dios no nos creó para que nos alejáramos de Él, para que cada uno de nosotros hiciéramos conforme a nuestras pasiones o que anduviéramos conforme a nuestros propios caminos, sino Dios nos salvó, nos compró con precio para cumplir nuestro propósito, para encontrar la libertad de no servir al pecado, de no servir a Satanás, sino para así presentarnos ante Él. Dice ahí también Romanos capítulo 6, verso 14 de la siguiente manera: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no me va a controlar, soy libre, pues estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Libres en Cristo, el apóstol Pablo habla a los corintios acerca también de esto. Fuiste llamado siendo esclavo, dice, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. En el contexto habla, ¿verdad?, acerca de obedecer las leyes, pero dice el verso 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Entonces encontramos la libertad, encontramos nuestro verdadero propósito. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, dice ahí, esclavo es de Cristo. Verso 23 añade, por precio fuisteis comprados. Y no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Realmente somos libres? ¿Realmente hemos encontrado la libertad en Cristo? Libertad para cumplir los verdaderos propósitos de Dios y vivir, ¿verdad?, en un camino conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y no únicamente encontramos la bendición de la libertad, pero también ahora Dios no nos dice, eres mi esclavo y solamente me voy a enseñorear de ti. Dios nos dice, eres mi hijo. Ahí sí ven cómo viene esta transformación, ¿verdad?, en la vida de aquellos que aceptan a Jesucristo, de que Dios no nos esclaviza. Dios realmente no quiere poner sobre nosotros cosas que no podamos cumplir. Dios quiere libertarnos, pero libertarnos y hacernos sus hijos. Entonces, cuando venimos a Jesucristo, realmente venimos a ser hijos de Él. Y sí cambian las cosas, ¿verdad?, de ese término de esclavo. Dice ahí de la siguiente manera, Romanos capítulo 8, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice Pablo, para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Y ahora tenemos en Dios un Padre. Ahora tenemos en Dios esa libertad. Y qué bonito es cuando nosotros entendemos de que ya no más servimos al pecado, ya no más somos esclavos de Satanás, sino que ahora venimos a recibir, ¿verdad?, nuestra verdadera adopción. Y nuestra verdadera adopción es en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios. Y es algo lo cual es hermoso en esta transformación. 1 Corintios capítulo 7 y verso 21. Busquen conmigo este pasaje. 1 Corintios capítulo 7. Dice de la siguiente manera el apóstol Pablo, donde el contexto habla acerca del matrimonio.
dice ahí, cada uno en el estado que fue llamado, dice, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, ¿verdad? También. Si puedes hacerte libre, procúralo más, porque en el Señor fuiste llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y este pasaje que leíamos hace unos momentos también nos habla precisamente de esa libertad que hemos tenido, libertad en Cristo, y que ahora somos hijos de nuestro Dios. Yo quisiera también hablar en esta ocasión de algo muy importante, del esclavo perfecto. Y saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo se hizo esclavo por nosotros. Ese es realmente el rol que Jesucristo tomó al venir a este mundo a servir. Dice ahí Mateo capítulo 20 de la siguiente manera: mas entre vosotros no será así, dice el Señor Jesús, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será su servidor. Ahí hizo esa palabra. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte? Juan capítulo 13. ¿Se acuerdan? Lavó los pies de sus discípulos. Se hincó y a cada uno de ellos le lavó sus pies. ¿A quién correspondía esa tarea? A un esclavo. ¿Y quién la hizo? Jesucristo en ese momento. Dice Filipenses capítulo 2, verso 13 en adelante. Vayan conmigo ahí. Filipenses capítulo 2, verso 3 en adelante. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice ahí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Ahí está la palabra, doulos, siervo, dice su versión, pero la palabra correcta es esclavo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo fue esclavo de cada uno de nosotros. Al venir a esa cruz, al morir por cada uno de nosotros. ¿Cómo nos corresponde a nosotros a ese amor? ¿Cómo nos corresponde a nosotros corresponder a ese amor? Bueno, de la misma manera, siendo esclavos de Cristo. Leía una historia muy bonita, ¿verdad? De una mujer afroamericana que vivió durante la esclavitud. Parte de su vida fue esclava. Y cuando aquella mujer estaba cerca de su muerte, ella dijo a su hijo: quiero que me sepulten con una ropa especial. Y esta mujer había guardado esa ropa, la ropa cuando ella fue esclava
Después encontró la libertad en cierta etapa de su vida. Pero ella había guardado esa ropa de esclava y le dijo a su hijo, quiero que me sepulten con esta ropa. Porque cuando venga Dios, cuando venga Jesucristo por segunda vez, quiero que me encuentre, ¿verdad?, vestida de esclava. Y así me quiero presentar ante Él. Y la pregunta es, hermanos, ¿nosotros estamos dispuestos a ser esclavos de Cristo? ¿A tener un solo amo en nuestra vida? ¿A presentarnos ante Él como debe de ser, como lo presenta la Escritura? ¿O simplemente vamos a ser siervos? De decir, bueno, yo escojo cuándo sirvo, cuándo no sirvo. Y lo que la Escritura nos enseña por medio de este término es que debemos de entregar, doblegar nuestro corazón completamente. Y las personas que están entre nosotros hemos entendido también que cuando verdaderamente, sinceramente nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro amo, nuestro Salvador, Cristo, Dios no te hace esclavo, sino te hace hijo de Él. Y esa es la recompensa que cada uno de nosotros tenemos. Gracias, hermanos, hermanas, por su atención. Dios les bendiga y dejo el lugar a nuestro hermano del siguiente.